Soy listo y tú eres tonto. Yo soy grande y tú eres pequeño. Yo tengo razón y tú estás equivocado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Esa frase todavía duele, porque si creciste con Matilda, recuerdas exactamente lo que se sentía apoyar a la pequeña genio que se negaba a aceptar un mundo gobernado por matones. Pero detrás del pastel aplastado, la tiza flotando y el terror de Trunchbull, existe todo un mundo de historias no contadas y verdades inesperadas. ¿Qué pasó con Bruce después del pastel? ¿Por qué una escena incomodó tanto al público que terminó eliminada? ¿Y cómo Danny DeVito cambió en secreto la vida de Mara Wilson para siempre? Vamos a sumergirnos en 15 datos divertidos y sorprendentemente dramáticos sobre Matilda, The Musical que probablemente no conocías. La carta de despedida que conmovió a todo el elenco. Durante el rodaje de Matilda, la madre de Mara Wilson, Susie Wilson, fue diagnosticada con cáncer de mama. Aunque intentó mantenerse fuerte para su familia, su condición empeoró. Falleció pocos meses antes del estreno de la película, una pérdida devastadora para la pequeña Mara, que tenía solo 8 años. Lo que muchos fans no saben es que Danny DeVito, quien se había convertido en una figura paterna para Mara durante la producción, llevó en secreto un montaje sin terminar de la película a la habitación del hospital de Susie. Quería que ella viera la actuación de su hija antes de que fuera demasiado tarde. Le encantó, recordó Mara entre lágrimas. La película fue finalmente dedicada a la memoria de Susie, un tributo profundamente personal para todos los involucrados. Antes de morir, Susie escribió una carta a mano dirigida a DeVito y a todo el equipo, agradeciéndoles por cuidar de Mara en un momento tan difícil. La carta circuló por el set y muchos se emocionaron hasta las lágrimas. DeVito dijo más tarde: «Esa carta sigue siendo una de las cosas más significativas que he recibido. Ella era parte de nuestra familia». Bruce Bogtrotter odiaba el pastel de chocolate. La legendaria escena del pastel, en la que obligan a Bruce a devorar un enorme pastel frente a toda la escuela, fue una verdadera tortura detrás de cámaras. Jimmy Cars, quien interpretó a Bruce, en realidad detestaba el chocolate. Filmar la escena requería que llenara su boca una y otra vez, usando cubos para escupir y cortes estratégicos para evitar que se enfermara. DeVito bromeó después: «Hubiera explotado si se comía todo ese pastel». Nadie sabía de su aversión hasta que comenzó el rodaje, y para entonces ya era demasiado tarde. Pam Ferris simplemente lo llamaba «pobrecito». Pam Ferris se lastimó. Mucho. Interpretar a la temible señorita Trunchbull no solo era intenso, también era físicamente agotador. Durante la escena en la que lanza a Amanda Thripp como si fuera un martillo, Ferris estaba unida a la niña por unos cables ocultos en las trenzas. La fuerza centrífuga le abrió la punta del dedo durante la toma, y necesitó 7 puntos de sutura. En otra escena, el polvo de las tizas soplado desde los borradores entró directamente en sus ojos, enviándola al hospital, 2 veces. «Es muy tentador cerrar los ojos», admitió, «pero no se veía bien, así que tuve que aguantar». Trunchbull no parpadeaba, y Ferris tampoco. La escena del baile casi no sucede. Ese momento alegre en el que Matilda gira por la sala al ritmo de Little Bitty Pretty One casi no se filma. Mara Wilson, con tan solo 8 años, estaba muy insegura sobre bailar. Le dijo a Danny DeVito que estaba demasiado nerviosa para hacerlo sola. DeVito respondió convirtiendo el rodaje en una fiesta de baile. Literalmente. Hizo que todo el elenco y el equipo bailaran con ella. Todos bailaron, los eléctricos, los operadores de cámara, hasta mi mamá, recordó Mara después. Ese momento, ahora icónico, solo fue posible gracias a la bondad detrás de cámaras. Pam Ferris usó a su jardinera como inspiración para Trunchbull. Aunque la Trunchbull de Roald Dahl se basaba vagamente en una figura autoritaria de su infancia, Pam Ferris encontró su propia musa inesperada, su jardinera.
Ahora tiene más de 80 años, sigue podando setos y es la mayor tirana con sus clientes, dijo Ferris. La voz, la postura, incluso el desprecio, todo tomado de esa persona real. Ella nunca supo que basé a Trunchbull en ella, por suerte. Según Ferris, la gente rara vez se reconoce en los personajes, y en este caso agradece esa falta de conciencia. La tiza de la pizarra era en realidad un truco magnético. En una de las escenas más mágicas de la película, la tiza flota sobre la pizarra mientras Matilda canaliza su poder telequinético para escribir un mensaje escalofriante para la señorita Trunchbull. Pero no era CGI. La tiza tenía un pequeño imán incrustado, y detrás del tablero, un miembro del equipo trazaba las letras al revés usando otro imán. ¿El resultado? Una ilusión perfectamente sincronizada que sigue luciendo impresionante décadas después. De Vito insistió en usar efectos prácticos siempre que fuera posible, y este sigue siendo uno de los trucos visuales más ingeniosos del cine de los 90. Arnold Schwarzenegger casi interpreta a un agente del FBI. Suena como un sueño descabellado, pero sí, Arnold Schwarzenegger estuvo a punto de aparecer en Matilda. De Vito, quien había coprotagonizado con él Twins y Junior, esperaba darle un cameo breve como uno de los torpes agentes del FBI que investigaban a Harry Wormwood. Pero la agenda lo impidió. Schwarzenegger estaba ocupado filmando Eraser y no pudo unirse al rodaje. Imagina Matilda con el Terminator husmeando en el garaje de los Wormwood. Habría añadido una capa meta hilarante, una que ahora vive solo en el territorio de lo que pudo haber sido. Los niños no le temían en absoluto a Miss Trunchbull. Pam Ferris y De Vito acordaron que ella debía mantenerse en personaje y distante de los niños actores, esperando preservar el miedo genuino necesario en pantalla. Pero los niños son naturalmente curiosos y valientes. Se acercaban a mí y me tomaban de la mano entre tomas, contó Ferris después. Me enamoré completamente de ellos. A pesar de la aterradora aura de Trunchbull en la película, fuera de cámara Ferris se convirtió en una presencia dulce y cariñosa. Muchos niños incluso empezaron a llamarla Miss Pam. Como dijo Ferris, adiós al método actoral. El maquillaje de Miss Trunchbull tomaba 3 horas e incluía pestañas en la barbilla. La transformación de Pam Ferris en Miss Trunchbull no tenía nada de simple. Involucraba prótesis, trabajo detallado de venas e incluso pestañas postizas, pegadas en la barbilla. La maquilladora Venil creó bolsas de ojos de gelatina y pintó minuciosamente capilares rotos para darle a Ferris ese aspecto sudoroso y venoso tan característico. Parecía una pintura de Jackson Pollock, bromeó Ferris después. Incluso sus dientes fueron personalizados. Solo un lado se modificó para crear una mueca perfectamente inquietante. Durante los descansos, Ferris se quitaba las prótesis y los dientes falsos, y a menudo no la reconocían los niños. Una vez me senté junto a un niño en el almuerzo, recordó. Solo parpadeó y dijo, «Usted no es la señorita Trunchbull. Ella da mucho más miedo». Así de completa y aterradora era su transformación. Una escena con un gato fue eliminada, por ser demasiado inquietante. Una escena eliminada mostraba a Matilda usando sus poderes para calmar a un gato callejero que había entrado en la casa de los Wormwood. Originalmente debía mostrar su empatía y conexión con los seres vivos, pero el público en pruebas reaccionó mal. La gente pensó que era un momento de película de terror, admitió De Vito en entrevistas posteriores. La mezcla de sombras, silencio y movimientos extraños hacía que se sintiera inquietante en lugar de mágica. La escena fue eliminada del montaje final, aunque algunas fotos de producción se han filtrado, despertando la curiosidad de los fans. La escena del pastel fue tan larga que la hoja de rodaje se rindió. Filmar la icónica escena del pastel de Bruce Bogtrotter tomó tanto tiempo y requirió tantas repeticiones que el equipo terminó por no asignarle un horario específico. En su lugar, marcaron el plan de rodaje con un simple símbolo de infinito. Ese pastel todavía debe estar filmándose en algún lado,
bromeó DeVito. Entre el desastre, los múltiples ángulos de cámara y la necesidad de Jimmy Cars de escupir cada bocado, la escena se convirtió en una verdadera maratón logística. Pero valió la pena. Hoy es una de las secuencias más inolvidables del cine infantil. Rhea Perlman ayudó a criar a Mara Wilson en el set. Aunque interpretaba a la llamativamente negligente Zinnia Wormwood en pantalla, Rhea Perlman se convirtió en un apoyo amoroso para Mara Wilson detrás de cámaras. Con la madre de Mara, Susie, luchando contra un cáncer terminal durante el rodaje, Perlman solía permanecer cerca. Consolaba a Mara entre escenas, la ayudaba con sus líneas e incluso le llevaba bocadillos. Ella era mi lugar seguro, contó Wilson después. Me dio una madre cuando la mía no podía estar allí. La calidez de Perlman ayudó a Mara a atravesar sus momentos más difíciles, convirtiendo un periodo doloroso en algo un poco más llevadero. Los agentes del FBI se basaron en escándalos reales. Los dos agentes sospechosos que seguían a Harry Wormwood se inspiraron en investigaciones federales reales sobre concesionarios de autos usados corruptos durante las décadas de 1980 y 1990. Danny DeVito, quien también dirigió la película, tomó detalles de artículos de The Los Angeles Times que exponían cómo algunos vendedores explotaban vacíos legales y apuntaban a compradores de bajos recursos. Le añadía una capa de realismo, explicó. En lugar de retratarlos como competentes o heroicos, DeVito los presentó como torpes y despistados, una sátira del carácter a veces absurdo del crimen y la vigilancia en la vida real. ¿Matilda en la vida real? Mara también era una ratona de biblioteca. Al igual que su personaje, Mara Wilson era una lectora voraz. Entre tomas, siempre tenía un libro en la mano, desde Anne of Green Gables hasta A Wrinkle in Time. Se unió rápidamente con su coestrella, Jacqueline Steiger, tan obsesionada con la lectura como ella. Jacqueline leía tanto como Matilda, recordó DeVito con cariño. Era raro ver tantos actores jóvenes que realmente amaban la literatura. Esa pasión por los libros ayudó a Mara a darle autenticidad a su interpretación y reflejaba la inteligencia tranquila de Matilda en la vida real. Casi hubo una secuela de Matilda, pero se desmoronó. A principios de los 2000, hubo conversaciones serias sobre una secuela que seguiría a una Matilda adolescente usando sus poderes para luchar contra la injusticia en el mundo adulto. Algo así como una detective psíquica. Los productores se acercaron a Mara Wilson para retomar su papel, pero ella rechazó la oferta. La historia de Matilda ya había sido contada, explicó en entrevistas. Para entonces, Wilson se había alejado de la actuación y aún sanaba la pérdida de su madre. Sin su participación, el proyecto se vino abajo. Los fans todavía se preguntan cómo habría sido esa versión alternativa. Rhea Perlman y Danny DeVito nunca se divorciaron oficialmente. Aunque anunciaron su separación en 2017 después de más de 3 décadas juntos, Danny DeVito y Rhea Perlman nunca se divorciaron legalmente. Siguen siendo buenos amigos, copadres e incluso colaboradores creativos. Su química en pantalla como los horribles padres de Matilda tenía sus raíces en un afecto real. «Todavía nos queremos», dijo Perlman en una entrevista de 2022. A pesar de su separación, Matilda sigue siendo una de sus colaboraciones más significativas. Perlman comentó una vez, «Sentíamos que estábamos haciendo algo que importaba. Ese sentimiento solo ha crecido con los años». ¿Qué pasó con el elenco? Después de Matilda, Mara Wilson se fue alejando poco a poco de la actuación para centrarse en la escritura, la defensa de la salud mental y una vida más tranquila. Su libro de memorias, Where Am I Now?, reflexiona sobre la fama, el duelo y crecer en público. Pam Ferris interpretó a la tía March en Harry Potter y se convirtió en un rostro habitual en Call the Midwife. Danny DeVito continuó dirigiendo y actuando,
mientras que Rhea Perlman sigue siendo adorada por su legado en la comedia. Jimmy Cars, el niño del pastel de chocolate, dejó Hollywood por completo. Ahora es médico. La película creó lazos reales, y para muchos, todavía se siente como una familia. Y ahí lo tienes. 15 datos divertidos, sorprendentes y a veces emocionales que demuestran que Matilda, The Musical, es mucho más que la historia de una niña prodigiosa. Desde el caos del pastel y la magia de la pizarra hasta momentos conmovedores detrás de cámaras, esta producción ha dejado huella en generaciones. Entonces, ¿qué dato te sorprendió más? ¿Ya sabías sobre la escena del gato eliminada? ¿O que el niño del pastel de chocolate en realidad odiaba el chocolate? Deja tu momento favorito de Matilda en los comentarios, danos un like si esto te trajo recuerdos, y compártelo con alguien que aún sueña con tener poderes telequinéticos.